versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Al pecado porque somos pecadores y cometemos errores y una y otra cosa. A la justicia porque nadie es más justo que Él. El mundo te trae solo injusticia. No hay ni un solo justo, pero Él los hace justos. Y juicio, que habrá un juicio. Habrá. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. El no creer en Dios es totalmente contrario a la fe. La fe agrada al Señor. Por eso yo les decía, cuando usted llega a las aguas del bautismo, usted hace un pacto con Él y Él lo ve el pacto. ¿Por qué? Porque usted viene a hacer una transacción con Él, viene a hacer un intercambio con Él. Usted le está entregando su alma a Él y Él te está entregando su espíritu. Es el regalo que nos da el Señor y es el compromiso que nosotros tenemos frente a Dios de entrar en obediencia, entrar en un pacto de santidad, un pacto de justicia, de verdad con Él. Él es tan bueno que nos los entrega todo en el momento del bautismo, nos entregó todo. Él no te cuestiona si vas a fallar o no vas a fallar, Él te lo entrega todo, diga todo. Pero nosotros somos infieles ante el Señor, porque a la primera desobedecemos, nos enojamos, cometemos pecado, injusticia y un desorden en nuestra vida. Y el Espíritu Santo hoy te está diciendo esto, de que ya basta de estar como el impío que no me conoce. Por eso dice la palabra que los primeros serán, ¿quiénes? Los primeros serán los últimos, porque no aguantan permanecer en Él. Pero si usted quiere, váyase y quédese unos buenos años y después venga al final y va a recibir el Espíritu Santo. Y dice, entonces voy a irme de último, como dicen algunos, voy a disfrutar mi vida, voy a hacer todo lo que sea, disfrutarla de mi juventud, y después cuando sea viejito me voy a entregar al Señor. Eso le pasa mucho, porque algunos han cuestionado esto. Entonces, ¿qué tiene que ver mi vida si yo no se la entrego al Señor? Si al final, en cuestión de 2 segundos, yo le digo, me arrepiento, Señor, y me voy al cielo. Si quiere, váyase, analice su vida primero y después diga, ya cuando ya yo quiera, de verdad voy a venir y me voy a entregar al Señor. Pero Dios no es así. Dios te entrega su Espíritu Santo sin decirte si vas a fallar o no vas a fallar. Él te lo entregó porque hizo una promesa. La promesa está en la palabra que dice que los primeros serán, se lo estoy diciendo de esta manera, los primeros serán los últimos serán los primeros. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que Dios, cuando te entrega el regalo prometido, el Espíritu Santo, es la promesa de restauración que hay para tu vida. La promesa de vivir con Él eternamente. El pacto que tú hiciste en las aguas del bautismo, ¿qué hace en tu vida? Te lava, te limpia de tus pecados. Pero muchos vuelven al camino viejo. Cuando la palabra dice que tus pecados serán lavados o borrados en algunas partes, cuando habla de que tus pecados son lavados, dice que el pecado va a ser pecado. ¿Por qué va a lavar el Señor los pecados y no los va a borrar? En algunas partes dice lo va a borrar y en otras dice que lavará el pecado. Porque el pecado, cuando está lavado, ya solo es un recuerdo. El pecado, cuando es lavado, solo queda allá en tu conciencia de no volver a hacer lo mismo que hiciste, y va a quedar firme ahí en tu mente y va a decir, esto hice anteriormente, pero eso ya no es conmigo. ¿Por qué? Porque estos pecados han sido lavados. El Espíritu Santo, cuando viene y Jesús se lo entrega a los discípulos, es el mismo pacto que hace con nosotros hoy en día.
El mismo Espíritu Santo que le entregó a los discípulos ha sido entregado a aquel que pacta. ¿Por qué? Porque es un pacto que dijo que el que crea y se bautice será y no será, pero el que no crea será condenado. Entonces es una promesa fiel del Señor. Cuando te entregaste a Él, Él no te preguntó a ver si este muchacho o este joven va a pecar después. No, Él vio tu corazón, decidió entregarte lo que Él te había prometido porque creíste en Él y te bautizaste. Y esa es la razón por la cual nosotros somos salvos. La sangre de Cristo no puede ser borrada con el codo. De alguna manera va a traer a su hijo, a esa oveja perdida, a su redil, sea con dolor, sea con lo que sea, si se apartó, si se fue, lo va a traer. ¿Por qué? Porque Él te redimió. Él te va a buscar, va a hacer todo para traerte de nuevo. Por eso es que muchos viven confundidos y me voy a apartar del Señor o quiero vivir mi vida, pero yo sé que el Señor, como me ama tanto, yo puedo volver y Él me va a recibir de nuevo. Dios no es eso. ¿Qué les decía? Que la desobediencia es igual a ¿qué cosa? A la hechicería. Dice 1 Samuel 5:23, claramente lo dice. Y es una rebelión. La rebelión es igual que la hechicería, que la brujería, porque es una desobediencia total. Dios es un Dios de pacto, un Dios firme en lo que Él toma y lo hace. Por eso muchos cristianos viven apartados toda su vida del Señor y nunca reconocieron que tenían que obedecer al Señor. Por eso dice la primera carta de Pedro 3:21, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, y no es por un lavamiento del cuerpo, sino por ¿qué cosa? Por tener una conciencia limpia delante de Dios. Pero esto no lo hacemos simplemente al aire, lo hacemos creyendo que Jesucristo murió en la cruz y reconociendo que Él nos entregó su vida por nosotros. ¿Quién dice amén? Por eso el viernes yo les explicaba y les decía que la fe es un asunto del corazón del hombre. ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué estado está tu corazón? Hay mucha gente enferma porque no entiende el estado del corazón con quien está y no puede ni acercarse al Señor porque tiene tantas heridas y no puede sacarlas porque no busca el encuentro con su sanador, con su salvador. No busca el encuentro verdadero que lo va a llevar a una sanidad. Ustedes pueden verme sano aquí. Yo alguna vez me enfermé y fuerte. Antes paraba con la nariz trancada, no podía ni respirar y tenía que usar un montón de cosas, tabletas para poner, tenía pólipos en mi nariz. Cuando yo le digo al Señor, no puedo estar así, no puedo cantarte, no puedo adorarte en el altar estando con mi nariz congestionada. Y me resfriaba y me duraba, meses me duraba. Hace unos días me resfrié y ya me tiene sano el Señor. Y le pedí eso. Y cuando le pedí eso, a los 2 días cayeron pólipos de mi nariz, solitos caían. Bolas de sangre se desprendieron. Y un día cuando fui al baño tampoco podía orinar. No, esto no es conmigo. Le dije, Señor, soy tu hijo. Me entregué a ti. Si yo he errado, he fallado, Señor, te pido perdón. Si es una prueba para mí, Señor, yo te la entrego. Pero yo no puedo estar enfermo, le dije, porque soy tu siervo y tu Espíritu Santo mora en mí. Pero Dios nos pone así, situaciones. Y en Deuteronomio 8 les dijo, y nos los dijo a nosotros: los afligí en el desierto y los puse a prueba. ¿Para qué? Para que despertaran y pudieran creer en lo grande y las maravillosas cosas que yo les puedo entregar a ustedes. Y Dios nos sana. Y en 2 días, 3 días ya yo estaba sano, estaba libre. Después de orinar un montón de sangre, llevé los asuntos estos en un aparato ahí que lo tapé para que mi esposa no lo viera. Y fui con ella y lo entregué y salió 0 porque el Señor me había sanado. No apareció más. No le entro en detalle porque, bueno. Así que la fe
Cuando nos entrega el Señor el Espíritu Santo, se lo entrega a quien quiere recibirlo. Ustedes se bautizaron y ya recibieron el Espíritu Santo, y la gente puede decirte un cristiano que es antitestimonio. Por eso tu testimonio es importante en el camino de Dios. Caminas recto, caminas firme, no torcido. Tu mente primero tiene que caminar limpia, lúcida, pensando en cosas buenas. No ver al hermano, mirarlo con rabia, con rencores, con rechazo, con maldiciones, sino más bien con amor. Porque en nuestra mente el Señor es donde deposita todo su conocimiento. Nos los da y nosotros albergamos todo ese conocimiento en nuestro corazón. Y de lo que habla tu boca es lo que hay en tu corazón. ¿Quién dice amén? Adoremos al Señor. Yo soy limpio. Yo soy limpio. Dame fuerza, Señor. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Yo te creo, Padre. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, Te alabamos, Padre. Adoramos tu nombre. mi Ministra este lugar. Nosotros oiremos, Señor, tu voz. venciste en esa cruz. Tú, Señor, eres el victorioso, el que nos da la fuente de Mi vida. victoria está en ti. Oh, eres mi sanador. Eres mi redentor. Eres mi redentor, Padre. Ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti. Aleluya. La fe, decía yo, es un asunto del corazón del hombre, no un asunto del cuerpo en tu carne. La gente dice, yo tengo un corazón. Tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Y el alma es la parte esencial del ser humano, donde alberga buenos o malos sentimientos, emociones, tristeza, ansiedades, angustias, maldiciones que vienen de generaciones, vienen en nuestro ADN por la maldición que recibió Adán. La palabra de Dios construye la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Puede repetirlo conmigo? La palabra de Dios construye la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Y por qué es necesario esto? ¿Por qué la palabra de Dios construye en nosotros la naturaleza de Cristo? Porque Cristo era el modelo a seguir. Cristo era la persona ideal y el modelo que debíamos seguir. Tenía en su corazón amor. Por eso yo le digo, usted puede ser una persona con muchos errores. Puede tener errores para una cosa, errores, o puede errar sin querer. Puede tener pecado. Pero hay una cosa fundamental en nosotros: el amor. Yo decía, hay tres cosas que son básicas en el ser humano: la fe, la esperanza y el amor.
Pero de estas tres cosas, la más importante, ¿cuál es? El amor. Puedes tener fe, puedes tener esperanza en muchas cosas, pero sin amor no podrás conseguir lo que Dios quiere darte. Por eso en su profesión, usted cuando trabaja, usted lo hace con un anhelo de encontrar todo, no con envidia, ¿cierto? Porque cuando ya entra la envidia no sirve, se trunca todo. Pero cuando hay amor, se logran muchas cosas porque muchas puertas se van a abrir. Se van a abrir para que tú logres. Tendrás muchas oportunidades porque el Señor ve el corazón del hombre y ve el anhelo, y Él mismo es el que coloca el anhelo en el corazón. Porque por eso dice que el amor cubre multitud de errores. El Señor esta mañana quiere darte esta profundidad de palabra, porque el viernes yo decía que Dios está construyendo a sí mismo en nosotros. Ahora vas a dejar que el Señor construya en ti. Claro, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando ha sido entregado a nosotros el día del bautismo, que es por agua, recibimos el Espíritu Santo como lo recibió Jesús, Mateo 3:13, y bajó el Espíritu Santo sobre él. Y así mismo lo hizo él, porque él le dijo a Juan: hay que cumplir con lo que Dios exige. Y es la misma cadena que nosotros llevamos a ser discípulos de Jesús. El Espíritu Santo entra en nosotros también. Nos da conciencia de pecado, nos da dones, y los dones nos revelan muchas cosas. Está el don de revelación, que es de profecía. Nos da don de conocimiento, don de ciencia. Cuando vemos a alguien, el Señor nos dice: esta persona tiene esto, esto y esto. Ya hemos visto las sanaciones aquí. Hemos visto cómo el Señor revela. Y esos dones tienen que activarse en tu persona. Pero si estás alejado, en desobediencia, en rebelión, ¿cómo se va a activar el Espíritu Santo? El otro día yo tenía una charla en el estudio. Yo tengo un estudio de grabación, algunos saben. Y vinieron unos jóvenes que yo había decidido ya no grabar a ninguna persona que fuera del mundo. Pero el Señor me dice ya en este último tiempo, Paye, me dice, porque Él me llama así: vas a activarlo en el estudio. Estaba justamente el pastor Pablo Monroy, y él grabó una canción con nosotros. Yo le ayudé a grabarla, el pastor Pablo, nuestro pastor, nuestro cobertor. Y yo le digo: pastor, he renovado mis cosas porque quiero levantarlo nuevamente el estudio, porque el Señor me dijo que el estudio se va a abrir nuevamente. Y él coincidió conmigo porque él me dijo: sí, y tenés que recibir. Porque yo le dije, estaba en una pequeña duda de recibir a gente de afuera o no. Hazlo, me dice, porque si lo hace, mucha gente va a llegar y va a encontrarse con el amor de Dios. Por eso Audio Record tomó otra, vamos a decir, lo voy a decir de esta manera, otra forma de ser Audio Record. Y ahora Audio Record quiere decir que es un lugar donde vamos a grabar música. Pero el Señor me dijo: va a ser ARM. Solo va a llevar que va a llamarse Amor Redimiendo Multitudes. Y hemos empezado a hacerlo, y muchos han llegado al Señor y han recibido la palabra, y lo pronto los vamos a ver porque decidieron bautizarse aquí. Porque el amor de Dios es para todos. Y así debemos nosotros plantear al mundo de que hay un Dios que vive. Porque los tiempos vienen, ya los tiempos son difíciles. El Señor ya nos habló y nos dijo: muchas cosas vendrán difíciles para este tiempo, porque ya yo estoy cerca, estoy a las puertas. Y nosotros le creemos porque todo el tiempo estamos en comunión con Él, caminando, yendo acá en la casa, estamos hablando con Él y recibimos respuestas todo el tiempo. ¿Quién lo cree eso? Entonces, mientras la palabra, que es esencial en nosotros, por eso dije que Dios construye en nosotros a través de la naturaleza de Cristo, y la palabra tomada de nosotros
es la fuente de vida que nos lleva a encontrarnos y a ser como Jesucristo. Mientras la palabra domina, gobierna y satisface nuestra naturaleza espiritual. Eso es lo que hace. Significa que la fe es perfeccionada. ¿A través de qué? A través del carácter de Jesús. Y así debemos ser. Por eso es que le hablaba el viernes de esto. Nosotros siempre hemos hecho campañas, hemos hecho esto de todo y hemos recibido la palabra de Dios para las personas que asisten al lugar. Muchas personas han sido sanadas solo con la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor de ti? Quiere tu corazón. Quiere que tú entregues ese pedacito que todavía está allá afuera. El mundo no es el que vemos afuera. El mundo puede estar dentro de tu corazón. Tener muchas luchas en los deseos, los malos deseos, en tu mente. Eso es del mundo. Y si estamos en el mundo, estamos en la oscuridad, dice la palabra, 1 Juan 2. Entonces no hemos conocido la luz. Por eso cuando yo leí esta palabra del Espíritu Santo, dice aquí, capítulo 16, Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Por qué? En cuanto al pecado, porque no creen en mí. O sea, no creer en Jesús es pecado. No creer en Dios es pecado. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Él se hizo justo y nos hizo justo a nosotros cuando decidimos entregarnos a Él, aún en nuestras imperfecciones. Entonces en el versículo 12 dice: muchas cosas que me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Vuelvo a repetir, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. O sea que muchos misterios más que tenían que ser revelados también han sido revelados en este tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El que esté en el Espíritu de Dios va a recibir lo de Dios y va a saber los tiempos, qué tiempos son buenos, qué tiempos son malos y cómo debemos sujetarnos al Señor para soportar en ese tiempo. Amén. Y dice el versículo 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. O sea, el Espíritu Santo nos va a hablar a nosotros y nos va a decir todo lo que nos dijo Jesús y nos hará recuerdo de lo que Él nos enseñó. Por eso es que ahora esta palabra está escrita, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Yo el otro día les decía que esta palabra fue escrita y muchos dicen fue escrita por los hombres. Sí, fue por hombres, pero hombres de Dios. Esta palabra la escribieron ellos con tanto amor. Por eso yo le llamo las cartas de amor. Y estas palabras fueron escritas por los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo, les reveló todo y les hizo recuerdo de todo lo que había hablado Jesús. Algunos no saben mucho esto, pero la palabra está escrita porque el Espíritu Santo a ellos les hizo recuerdo de todo lo que Jesús había hecho. Por eso en algunas partes, Marcos, Lucas, hablan parecido. O hablan de dos leprosos, en otra habla de un endemoniado, en otra habla de dos endemoniados. Entonces son distintas situaciones que ellos vivieron o las vieron y las contaron de distintas maneras o parecidas maneras. Por eso algunos buscan la lógica, buscan encontrar. Este libro no es lógica. Este es un libro espiritual. La gente estudia teología y eso es bueno. Pero la teología estudia a Dios, cierto, estudia lo que Dios dice, pero no estudia el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, que la sabiduría del hombre no está al nivel de la sabiduría de Dios, pero a nosotros se nos entregó, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que está por encima de la sabiduría del hombre.
pero aplíquela, vívala, y cuando usted la viva, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo ahora. Escudriñe la palabra, búsquela día y noche, es maravilloso. Yo sané con la palabra, hermano. Yo fui sanado de muchas enfermedades por la palabra. Mi papá, 87 años, tenía el corazón agrandado, tenía chaga, tenía gastritis, tenía una hernia, tenía desgastado el hueso, y mi padre me decía: hijo, yo quiero morirme porque no aguanto. Le venían unos calambres desde abajo hasta arriba, hasta la cabeza, que lo hacían sonar. Y mi padre me amaba mucho. Yo me echaba en su pecho y le decía: papá, usted tiene que conocer a Jesús, usted tiene que leer la palabra, y con la palabra va a ser sanado. Ya mi hijo, me decía. Había una unidad tan fuerte entre los dos. Y lloraba conmigo, y yo me echaba con él, y empezaba a leer la palabra con sus lentes, apenas podía ver, pero cuando tomaba la palabra, los versos bíblicos, dice que aparecían las letras grandes, y él empezaba a leerlas, a leer. El Espíritu Santo entraba en él, y él podía, terminaba de leer lo que tenía que leer, y otra vez volvía a la vista, a donde estaba antes. A los 2 meses él estaba sano de chaga, de presión alta, arritmia, tenía todo. Y él ya no daba, estaba encorvado. Y cuando a los 2 meses, mi familia, mis hermanas no entendían, porque tomaba un rollo de tabletas. Y papá, ¿toma sus tabletas? No, hace harto que no las tomo. Y mi hermana es médico. Papá, no puede ser así, irresponsable. Hija, estoy sano, no me ve. Gordo, colorado y lleno de vida. Y a persona que llegaba, él empezaba a leerle la palabra. 87 años. Se encontró con el Señor. ¿Acaso eso no es posible para nosotros que somos más jóvenes todavía? ¿Acaso no podemos acudir a un Dios que vive? ¿Acaso no podemos acudir a un Dios que salva? Adoremos al Señor, porque Él es digno de adoración. La adoración hace que la presencia fluya. Es lo más maravilloso. Por eso a mí me usó mucho tiempo con la adoración y la alabanza. La gente se sanaba solo con oír la alabanza. Pero busca gente entregada, gente que camine recto con el Señor para que las cosas sucedan. Si vives en tu mundo olvidado de Dios, no va a pasar nada. Soy cristiano, pero un cristiano de nombre. Yo le llamo cristino. No vivas así. Adoremos al Señor, porque Él es digno de adorar. Te alabo, Señor. Mi alma te alaba. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen: ven, Cristo, ven. Ven, ven. ¿En qué momentos que olvidamos? Cierre sus ojos y medite en el Señor. Hágale ¿En preguntas. qué momentos que Adórelo. empezamos a Hable con juzgar? Él. Hable con Él. Hable. Es ¿En momento. qué momento construimos nuestro reino? Te alabo, Señor. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia,
Señor me da esta palabra que está en Lucas 15. Dice la parábola del gran banquete. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús contestó: cierto hombre preparó un banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, te ruego me disculpe. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me disculpe. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa a las plazas y a los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Diga, hay lugar. Hay lugar. Hay lugar. Pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará mi banquete. Obligados. Diga, obligados. Usted no está obligado a hacerlo, de venir y quedarse, pero como usted ya hizo un compromiso con el Señor, está obligado. Para nosotros los que somos cristianos y conocemos la palabra, es una obligación para nosotros. La primera obligación que tenemos es predicar el evangelio. Esa es nuestra primera o nuestro primer trabajo, hacerlo. Pero es importante llenar la casa, dice el Señor. Inviten, dice, vayan, traigan las almas que están perdidas y los que necesitan, y los que están cansados, los que están en pobreza, en situaciones difíciles, tráiganlo. Yo les decía que Jesucristo vino a sanar a los enfermos y a los pobres hacerlos ricos. ¿Qué quiere decir? Levantarlos de su pobreza, de su enfermedad, de los corazones amargados que traían, y a los ricos a despojarlos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es levantar al que está caído. Entonces, miren, lo que acabamos de leer es lo más triste que puede pasar en la humanidad, porque el mundo se está muriendo de hambre. Y no digo del pan físico, o que le falte pan o comida. Cuando de los que están aquí conocen una persona que está deprimida, cuando los que están aquí o los que estamos aquí hemos visto una persona que quiso suicidarse o que quiso tomar otras medidas, o alguien que está sin sentido o perdido, sin dirección, ¿qué necesita? A pesar de esa situación que estás viviendo, Dios está preparando un banquete para todos los que necesitan. Por eso yo les hablaba del Espíritu Santo. Y el Señor está preparando un banquete para aquellos que quieran recibirlo en su corazón. La vida eterna no comienza cuando tú te mueres. La vida eterna comienza cuando tu encuentro ha sido verdadero con Cristo. Cuando recibiste ese Espíritu Santo y le creíste y caminaste con Él, empiezas a vivir la vida eterna. ¿Por qué? Se lo explico. Cuando la palabra entra en una persona, separa, dice, el alma del espíritu, y nuestro espíritu queda con Dios. Por eso es que el lineamiento que tenemos o la comunión que tenemos con Dios es a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pedirle todo a Él, abrir los cielos para que nuestro cuerpo, nuestra alma, el que esté necesitado, reciba lo de Dios. Por eso cuando la palabra entra, dice, la palabra es viva y eficaz, Hebreos 4, que entra y ¿qué hace? Parte las coyunturas, entra hasta los tuétanos, separa el alma del espíritu. Por eso es que mucha gente con la palabra recibe
Y dice, ¿y qué este está? Pero si este era un borracho, ahora míralo. Claro, ¿por qué? Porque cuando entra la palabra de Dios saca toda la carga espiritual que tienen las personas, de odio, de rencores, de brujerías, lo que sea, porque aquí hemos tenido casos N, de años que venimos trabajando y hemos visto, y usted ha visto, de que las situaciones en las personas son distintas y variables en cada uno. Algunos vienen con amargura, otros vienen con dolor en el corazón, otros vienen con brujería porque se metieron a los brujos donde no debían hacerlo. Y hay que liberar y salen cargas inmundas, terribles. Yo les conté el otro día que vino una persona aquí ciega, con gafas. No la vemos ahora. Pero Dios se va a encargar porque ella recibió al Señor. Ciega llegó con un burrito, no puede, apenas la subimos, uno de los chicos les ayudó a subir aquí. Estuve conversando con ella y ella me dijo, yo soy bruja, pero ya me cansé, hace un año que trato de salir de esto y no puedo. Ore por mí, pastor, me dice, ore por mí porque quiero terminar mis últimos días con el Señor. Claro, ahora se da cuenta la persona que está siendo atormentada por el demonio, cáncer en los senos, en el estómago, una metástasis ya terrible, en los riñones, a punto de hacerle diálisis. La mujer estaba deshecha, ciega. Pero cuando entró el Señor, cuando entró la presencia, ella aceptó a Jesús, vino el Espíritu Santo y limpió toda esa carga, esa inmundicia. Ella hacía viajes astrales, cosas fuertes, he hecho mucho daño a la gente, he matado gente a través de la brujería. Estoy arrepentida, y lloraba y se revolcaba y vomitaba y hacía de todo fuerte. Y quedó libre. Leyendo la palabra quedó y gritaba la señora mirándome. Y yo, ¿sabe qué? Dije, ¿cómo no lo filmé? Dije yo, para que me crean. Pero los que la vieron cuando ella bajó, era distinto el cuadro, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién estaba ahí? Habían otros jóvenes aquí, creo que no están ahora. Corría por aquí esa señora, las sillas estaban a otro lado y corría y corría. Y yo era de feliz y le dije, ahora le voy a dar un mandato. Donde vive en ese cuarto ya no tiene que volver. Pero y mis cosas, usted tiene que dejar todo, le dije, porque vuelve ahí. El demonio va a querer volver a entrar, porque su fe es frágil. Usted tiene que primero caminar con la palabra. ¿Para qué? Para llenarla del Espíritu Santo. Por eso dice Lucas 11:24 que cuando un demonio sale, dice, va a lugares áridos a buscar donde reposar, a descansar. Pero dice, y si no encuentra casa, dice que volveré a mi casa de donde salí. Y dice que viene y busca 7 demonios peores y la condición es peor. La señora volvió al mismo lugar. Y no, pero ya conoció a Jesús. Yo tengo la esperanza de que ella pueda tomar conciencia. No supimos más de la señora, se fue libre, botó el burrito. Qué felicidad y el amor de nosotros viendo gente libre, sanada de enfermedades, de accidentes, huesos rotos que son sanados. Amén. ¿Qué dice hermana Mary? ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo la sanó el Señor? Denise, ¿se acuerdan? ¿Cómo la sanó el Señor? De nada vino, usted llegó con su yeso. ¿Y cómo la hizo caminar el Señor aquí? Esmeralda vino también. El tendón estaba el ligamento. Y le dijo el Señor que se ponga de pie y empezó a caminar. Una señora, yo declaraba que los que usaban lentes ya no iban a usarlos, sacó los lentes, vino quebrantada. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si has visto milagros, prodigios aquí, pero ¿dónde están? Esto debería estar, estas paredes no deberían estar, debería estar inundado, porque esto va a extenderse a los costados y hacia arriba. ¿Por qué? Porque la necesidad del Señor es grande, pero la gente no sabe dónde va a acudir, no sabe dónde va a ir.
Sin embargo, a pesar de que el mundo se está muriendo de hambre, Dios ha preparado un banquete, diga un banquete. El problema es que este banquete no es accesible para todos. Todos quieren, todos son llamados, pero no todos son elegidos. Y el llamado del Señor para la vida de un ser humano, cuando es firme el llamado, dice el Señor que los dones son y las dádivas de Dios son irrevocables. Él te regala los dones espirituales y no te los quita. El que lo apaga eres tú, con tu indiferencia, tu incredulidad, con tus quejas, con tus murmuraciones. Por eso se apaga. ¿Cómo va a actuar con un corazón resentido? Y vas a querer orar por el otro. Puede que Dios actúe, pero ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Por eso digo, viva todos los días con frutos de arrepentimiento. Los frutos de arrepentimiento te llevan a encontrar la paz con el Señor. Cada día decir, Señor, sí fallé. Reconozco que soy un vil pecador. Reconozco que me falta humildad. Reconozco que soy orgulloso. Reconozco que soy todavía soberbio y no puedo encontrarme. Déjame, Señor, un tiempo más que pueda encontrarte. Pero hay que hacerlo. El problema está en nosotros. Dígale a su hermano, el problema eres tú. No le dé vergüenza, dígaselo, el problema eres tú. Diga, el problema soy yo. El problema soy yo. El banquete está servido. Se lo voy a decir al deprimido, al que está triste, al que está angustiado, al que está desconsolado, al que está rechazado, al que viene de generación rechazado, con problemas, situaciones, viene en queja, viene totalmente amargado, viene lleno de ira, confronta y no hay paz en ese lugar. No hay. Sí hay gozo en el banquete. Se lo voy a decir al que necesita. Hay sanidad en el banquete. En este tipo de lectura o esta lectura nos muestra distintos tipos de personas. En referencia al banquete, el primero son ¿quiénes? Los saciados, los que estaban ahí y entraron y se llenaron y se saciaron con el banquete. ¿Por qué? Porque a la primera recibieron y no pensaron en otra cosa más que en servirse lo que Dios les había preparado o lo que el rey les había preparado. Uno dijo, yo tengo una hacienda, otro dijo, tengo que ir a verla, o estoy casado, quiero ir a descansar con mi esposa. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Hay un tipo de persona que está bien llena o bien lleno del Espíritu y es saciado. Y no le importa a él, diga, no le importa lo que Dios le ofrece. Porque tiene todo. Lo tiene todo. Hay un lugar, no sé si recuerdo, es Dinamarca, si no recuerdo muy bien, creo que sí, creo que es Dinamarca. A los drogadictos, el gobierno les subvenciona todos sus gastos, incluso se las llevan a un lugar, a las plazas donde están, para que ellos no roben, para que ellos tengan todo y no tengan necesidad de delinquir. Y hay mucha gente que está bien acomodada y que no necesita nada porque tiene todo. Y cuando tienes tu fajo en el bolsillo y lo tienes siempre y vas a saber que lo vas a tener, ¿qué necesidad tienes de Dios? Es lo que le pasó al joven rico. Tenía todo. Había cumplido todo, había honrado a su padre, pero el Señor, solo una cosa te falta: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Él no le quiso decir quédate y esca. En pocas palabras le dijo: ayuda a los que necesitan, ven y sígueme.
Pero a nosotros nos cuesta hacer esa parte. Yo tengo mi ganancia y eso es para mí, para mi familia y mis hijos. Está bien. Nadie te lo quiere quitar. Pero ¿qué dice la palabra? Sé solidario, ayuda. Camina con el que también necesita. Y el Señor a mí me llamó fuerte. Tuve que por un tiempo dejar mi trabajo para ir a buscar a esos que tenían sed de Dios. Porque el Señor me mandó. Tuve que dejar de trabajar. Y íbamos casa por casa con mi esposa. Y bajó nuestra economía y quedamos. Pero no podía yo trabajar porque la voz del Señor me decía, tienes que seguir. Yo seré tu proveedor. Y nunca me faltó. Bajó la economía, bajó todo, pero nunca me faltó el Señor. Ahora el propósito de Dios es cumplir con Él. Sígueme, dijo Él. Yo seguí. Y cuando creímos en las promesas y creímos en este Dios de provisión, de restitución, todo volvió a la normalidad. Y no solo eso, volvió a sobreabundar. ¿Quién dice amén? Y es lo que quiere hacer con todo. Él no solo quiere ofrecerte provisión espiritual, sino también provisión física, material, que tú necesitas. Porque ¿dónde has visto un justo que mendigue pan? Dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él te dará los banquetes. Y si usted lee el Antiguo Testamento, todo es referido o referente a la provisión, a las bendiciones de Dios y las maldiciones por la desobediencia también. Si se acuerdan ustedes. Dígale, Padre, estoy aquí porque me has traído, porque estoy necesitado, porque mi alma está sedienta de ti. Yo necesito, Señor, de tu agua viva. Necesito, Señor, sentir que tú estás conmigo. Pero si te falta algo, dile, Señor, quiero vivir con frutos de arrepentimiento o poder conocerte un poco más. Padre, ministrame. No dejes que la angustia te gane. No dejes que la angustia te gane. Hay angustia. No dejes que la angustia te gane. El problema de la mayoría es que están pasando situaciones económicas ahora. Y algunos tienen situaciones en el matrimonio difíciles. Y es lo que me está mostrando ahorita el Señor. Si usted ha estado pasando en este tiempo situación de dinero, de comida, es momento de decirle, Señor, hoy he venido para saciarme. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Cuando yo pasé el tiempo de escasez, ya no aguanté un día y le dije al Señor, yo estoy haciendo tu obra, Señor, pero no puedo estar así, le dije, porque necesito moverme más aún. Y me dice, vuelve a trabajar. Y cuando volví a trabajar, yo estaba lleno de deudas en el banco, tenía cuentas que pagar con esto. Y fue como despertar otra vez. Y el Señor me dice, ahora vuelve a tu realidad porque yo seré tu proveedor. Vuelve a la realidad porque yo seré tu sanador. Vuelve a la realidad porque yo soy tu provisión, me dijo el Señor. Y cuando me dijo eso, llegaban los clientes y derramaban la plata en el estudio. Y yo alzaba la plata en el estudio por fajo. Fue la primera entrada que yo le dije, Señor, ya no puedo. Y desde ese día el Señor no me faltó, porque confié y Él vio mi corazón y conoció mi corazón que era de Él. Yo puedo tener errores, puedo tener muchas fallas, pero confío en el Señor y creo que Él es mi provisión y Él me restituye. No hay más quien pueda restituirme de todo lo que yo he pasado. Él me sana, Él me libera, Él me cambia maneras de pensar.
Y es lo que está pasando con el mundo. El mundo no quiere nada de Dios. El mundo lo tiene a Dios. El hombre lo tiene a Dios ahí, lo respira. El Espíritu que nos dio soplo, lo tiene hasta el ateo y dice, ¿dónde existe Dios? Y lo respira a Dios. ¿Cuántas veces se lo he dicho esto? El incrédulo lo respira a Dios. Lo tiene el Espíritu de Dios ahí metido y no se da cuenta que lo tiene a Dios. ¿Por qué? Porque le falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da conciencia de pecado y nos revela todas las cosas que estamos haciendo mal. Adoremos al Señor, porque el Señor quiere sanar esta mañana. Quien quiera ser sanado y saciado, quien quiere recibir su paz, puede levantar las manos donde está. Y si desean venir aquí, venga. Si no, ahí en su lugar igual el Señor lo puede hacer. Porque el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Venga y sacie su sed. Dice la palabra, vengan a mí. Y de mí y de Él brotarán ríos de agua viva. El agua viva significa la provisión de Dios, el amor, el consuelo, el toque de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre. Gracias.